RASOL, la desigualdad racional, expresa la solución usando desigualdades y notación de intervalos. También graficaremos la solución en la recta numérica. Tenemos x dividido por la cantidad x más 4 es menor o igual a 0. Para resolver lo racional desigualdad, el primer paso es factorizar el numerador y el denominador, que en el caso ya se ha hecho. Paso 2. Determinamos los ceros del nombre y el denominador. Estas son las v de x que hacen que el número y el denominador sean iguales a 0. Mirando lo racional expresión de la izquierda, el cero del nume es simplemente x igual a 0. El cero del denominador es el valor de x, donde x más 4 es igual a 0. Resolviendo flex, tenemos x es igual a menos 4. Ahora que tenemos los ceros, paso 3, trazamos los ceros en la recta numérica. Ceros del denominador siempre son puntos abiertos porque ahí es donde tenemos la división por 0, que no está definida. El punto abierto lo excluye valor como posible solución, y los ceros del nume pueden estar abiertos. O cerrar puntos en función de la desigualdad original. Porque nuestra desigualdad es menor o igual que por la parte igual, hacemos un punto cerrado en el cero del nume. Porque menos 4 es un cero del denominador, hacemos un punto abierto en la recta numérica en x es igual a menos 4. Y luego porque x es igual a 0 es un cero del nume, y el símbolo de desigualdad es menor o igual a, hacemos un cierre punto en x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, la expresión racional a la izquierda es igual a 0 y 0. Menor igual a 0 es cierto, por lo que tenemos un x de punta cerrada es igual a 0, lo que indica que 0 es una solución a la desigualdad. Observe estos dos puntos. Divida la recta numérica en 3 subintervalos, uno a la izquierda y otro en el centro y más a la derecha. Ahora tenemos que elegir una prueba valora en cada subintervalo y luego comprueba si satisface la desigualdad. Si el valor de la prueba es verdadero, todo el intervalo es verdadero y forma parte de la solución. Si el valor de la prueba es falso, todo el intervalo es falso y no forma parte de la solución. Sigamos y seleccionemos nuestros valores de prueba a la izquierda. Usemos que x es igual a negativo 5 y el medio. Usemos x igual a menos 1 a la derecha. Usemos que x es igual a 1 positivo. Así que sigamos adelante y probemos x es igual a menos 5. Observe cuando x es igual a menos 5, el nume es menos 5. El denominador es negativo 5 más 4 menos 1. Se simplifica a 5 más. 5 más, menos igual a 0 es falso. 5 no es menor igual a 0. Esto indica el intervalo x menor que menos 4 es falso, y nosotros no sombrea o grafica el intervalo. Y ahora la prueba x es igual a 1 negativo. Cuando x es menos 1, el nume es menos 1. El denominador es menos 1 más 4, que es más 3, menos, 1/3 menos 0 igual a 0 es cierto. Cualquier número negativo será menor o igual a 0. Entonces, debido a que el valor de prueba de x igual a menos 1 es verdadero, y todo el intervalo de menos 4 a 0, sin incluir menos 4 e incluir 0 es cierto. Sigamos y grafiquemos el intervalo. Y ahora probamos que x es igual a 1. Cuando x es igual a 1, nosotros tenemos 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 menos que o igual a 0 es falso. Cualquier valor positivo no es menor o igual a 0. Esto indica que todo el intervalo en el que x es mayor que 0 es falso. La única solución es intervalo desde menos 4 a 0, sin incluir el negativo 4 e incluido 0. Así que ahora que tenemos el gráfica de la solución, indiquemos estas soluciones usando una desigualdad compuesta, así como la notación por intervalos. Usando una desigualdad compuesta, podemos decir que x es mayor que menos 4 y menor o igual a 0, o utilizando la notación de intervalos. Tenemos el intervalo de menos 4 a 0. El intervalo está abierto o no incluye menos 4. Usamos el paréntesis de la aplicación para a la izquierda de menos 4. El intervalo está cerca en 0 o incluir 0. Usamos un corchete cuadrado a la derecha de 0. Así que ahora tenemos la solución como una desigualdad usando la notación de intervalos, así como la gráfica de la solución. Espero que te haya resultado útil.